crear y editar tus DVDs de forma personalizada. Para comenzar, elige la tarea que deseas hacer. Vamos a necesitar dos herramientas muy sencillas para la edición de los videos. Puedes descargarlas desde los links de abajo. Entonces, ¿sabes cómo descargar e instalar un programa? Vamos a dar clic en el link número 1 de la descripción del video. Aquí estamos en mediafire.com. Daremos clic en el botón para comenzar la descarga y después en guardar archivo, según tu explorador de internet. Yo uso Mozilla Firefox, así comenzará la descarga del archivo. Luego que haya concluido, revisaremos la ubicación del archivo para moverlo a una nueva carpeta vacía que llamaremos programas. Aquí dentro vamos a descomprimir nuestra descarga con cualquier descompresor. Yo uso WinRAR. Al terminar se creará una carpeta con el programa dentro, el cual vamos a ejecutar. Seleccionamos el idioma, siguiente, acepto, siguiente, y aquí elegimos NTSC, siguiente, aquí otras opciones, siguiente y siguiente hasta instalar, y ahí ejecutamos el programa. Para registrar el programa, da clic en ayuda e introducir información de registro. Aquí solo debemos copiar un serial que ya viene incluido en un bloc de notas dentro del programa. Pega el serial y da clic en activar. Listo, ya tienes full el programa. Para utilizar el programa necesitamos obviamente una unidad de DVD instalada en la PC, junto con el DVD virgen donde deseas almacenar los datos. ¡Muy bien! Ahora vamos a la interfaz principal del programa. Para agregar videos al menú, basta con arrastrarlos a la parte de edición hasta ahora en blanco. ¡Hazlo! Yo voy a añadir a mi lista videos de anime. Aquí mismo podemos agregar opciones de menú, así como imágenes de fondo, música de fondo, editar el orden de los videos y hasta dividirlos en escenas. Ahora, puede haber algunos problemas al intentar añadir archivos al proyecto. ¿Tienes algún problema con el peso o el formato? Intentamos añadir archivos con formato elegible para Convertext to DVD, aunque esto es muy raro que ocurra, ya que soporta gran cantidad de códecs de video y formatos. Así pues, vamos a cambiar el formato de los archivos elegibles para Convertext to DVD. Para ello, descargamos la segunda herramienta, del segundo link en la descripción del video. Descargamos y guardamos en la carpeta Programas que creamos anteriormente. Descomprimes e instalas el programa. Format Factory nos ayudará a cambiar el formato de los videos al deseado. Es tan sencillo como arrastrar los archivos del video a convertir y elegir la opción de todo a MP4 para después iniciar el proceso. Al terminar, ya no debe haber problemas al añadir los archivos al proyecto. Puede que nuestros videos sean excesivamente pesados para añadir al disco, provocando que pierda mucha calidad al añadir varios al DVD. De igual manera, usaremos la segunda herramienta del segundo link en la descripción del video. Descargamos y guardamos en la carpeta Programas que creamos anteriormente. Descomprimes e instalas el programa. Ejecuta el programa y arrastra los archivos que deseas comprimir en el peso a la interfaz del programa. Da clic en todo MP4 e inicia el proceso. Al terminar, el peso será mucho más ligero y ya no tendrás problemas en añadir varios al proyecto. Entonces, ya es hora de editar nuestro DVD. En la interfaz del programa, al dar clic aquí podemos editar el nombre del proyecto. Del lado izquierdo hay un botón donde se despliegan más opciones en la edición del DVD. Aquí elegimos una de las muchas y personalizables plantillas que hay para el menú, junto con algunas opciones de reproducción, que son igualmente personalizables. También hay ajustes del menú título como el fondo del menú o canción de fondo. Todo esto es personalizable y también puedes añadir hasta elegir el momento de inicio y el final de la reproducción. Todo esto es para que lo edites a tu gusto. Yo solo te muestro una forma en la que lo puedes hacer. Con un poco de tiempo y creatividad puedes crear menús muy gráficos con este sencillo programa. Bueno, yo ya he terminado de editar mi DVD. Ahora solo debemos iniciar el proceso de conversión del DVD.
Entonces solo insertamos nuestro DVD virgen y damos clic en convertir para iniciar el proceso. El tiempo estimado es proporcional a la duración y calidad de los videos. Del lado derecho puedes ver en miniatura de los videos que se están convirtiendo. Pero como yo hago magia friki, voy a adelantar el tiempo con una bendita edición del video.